Tomen sus lugares también para dar inicio de manera puntual y ordenada a este debate de precandidatos a gobernador de Hidalgo del PRD y la coalición Llegó la Hora. Les pedimos amablemente, respetuosamente también, que pongan sus teléfonos celulares en silencio para que también este ejercicio se lleve a cabo de manera ordenada y sin distracciones, por favor. Muy bien. Muy buenas tardes, bienvenidos a este debate entre los precandidatos a gobernador de Hidalgo del PRD y la coalición Llegó la Hora. Contamos con la presencia de la secretaria general del CEN del PRD, la maestra Beatriz Mójica Morga. Los sinodales que van a calificar a los precandidatos de este debate son Irma Campuzano Montoya, doctora en investigación en Ciencias Sociales Flaxo y profesora de la UAM Xochimilco. Andrea Selene Prado Torres, licenciada en Ciencias de la Comunicación y docente en el Grupo Universitario Modelo del Estado de México a nivel superior. José Octavio Acosta Arévalo, sociólogo, experto en Administración Municipal, director de programas de la Asociación Internacional de Administración de Ciudades, ICMA. También el licenciado Luis Alberto Trujillo, licenciado en Administración Pública de la UAM Xochimilco, con estudios de maestría en Economía y Negocios, es impulsor de capacitación a autoridades locales del PRD. Jacinto Mendoza Villarreal, licenciado en Derecho por la UNAM, subsecretario de Formación Política del CEN del PRD también. Señores y señores, la mecánica del debate es la siguiente. Se llevará a cabo en 3 módulos. El módulo 1 es la presentación inicial de trayectoria y propuesta programática, con 5 minutos de intervención por cada precandidato. El módulo 2 será de temas comunes. 3 turnos por precandidato de 3 minutos cada uno, con opción de réplica de hasta 2 minutos y de contrarréplica hasta 1 minuto. El moderador hará la selección de los 3 temas a debatir. Los temas son educación, seguridad, economía, empleo, salud, justicia, combate a la pobreza, ecología y medio ambiente. El módulo 3 es el mensaje de cierre. El orden de participación será sorteado previamente y los precandidatos deberán ajustarse al tiempo acordado en cada módulo. Damos inicio a este debate con el módulo 1, la presentación inicial de trayectoria y propuesta programática. El orden de intervención de cada uno de los precandidatos es el siguiente. En primer lugar, Valente Martínez Hernández. La presentación de él, precandidato interno del PRD al gobernador del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Egresado de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del MEJE en Hidalgo, egresado de la Escuela Normal Superior de México, especialidad en Historia, profesor de Educación Indígena, fundador y militante del Partido Socialista de los Trabajadores entre 1973 y 1987, fundador y militante del Partido Mexicano Socialista 1987-1989, fundador y militante del Partido de la Revolución Democrática 1989. Ha sido 2 veces regidor de representación proporcional plurinominal en el municipio de San Salvador, Hidalgo. Se ha registrado y participado en 2 ocasiones como candidato a diputado local indígena otomí del PRD Hidalgo de representación proporcional plurinominal. También fue dirigente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Normal Rural del MEJE Hidalgo 1975. Luchador social, reparto de tierras en el municipio de Atatlaquica, Francisco y Madero y Santiago de Anaya.
presidente del Comité de Bienes y Vigilancia de la Comunidad Indígena Otomí de Macú, municipio de San Salvador, Hidalgo, en 1997. Fundador y militante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, maestro jubilado de la SEP en el estado de Querétaro. Quiero mencionar que el equipo de cada uno de los precandidatos me proporcionó tal cual se está leyendo la biografía y de lo que querían que se destacara para dejar en claro los hechos. Precandidato entonces, Valente Martínez, tiene hasta 5 minutos. ¿Qué hace Juan? Duntira paja, divacua con gaso ma cu ma tequei, diandi para política, no más haga su Hidalgo, nema meni. Si dijo ya que maga monganara no ya, pa numa hoy, yanda buijara ya, nejara su peti numa hay Hidalgo. Nuga diños no, draños nuga. Numa dada nema no vi utkagi. Numa no ya de machita, nema bushita. Ange si disu, anka da bui, numa hoy de mahaidera, baja de botohi, negazo Hidalgo. Jamudi, magio de mano ya, magamonga, no amongara, tutwi, neankangu, gabuhun, gurimanda Juan, nera sino en Guadalupe. Nugadra Valente Martínez Hernández, que masú diga, ñumpo, masú diga ñumura su macu otomí. Jamudi. Queridos hermanos, ciudadanos, compañeros, ciudadanas y ciudadanos, yo soy Valente Martínez Hernández, ese es mi nombre en castellano o en español. Mi nombre que he adoptado en mi idioma materno es Macu Otomí. Traducción breve de otomí, del idioma otomí al español o castellano. Estoy aquí porque quiero que conozcan mi palabra de cómo sacar de la pobreza y de la miseria a este estado de Hidalgo, que para mí debería llamarse Mamení, que es Tula, la cultura olmeca, que es otomí. Estoy aquí con ustedes y soy creyente, Dios y la Virgen de Guadalupe me ilumine. Gracias. Continúo. Voy a tratar de ser breve, de exponer mi programa, mi proyecto de gobierno, lo más breve posible, en los 5 minutos que tengo. Y mis respetos para todos ustedes, mi cariño y mis respetos y mi solidaridad. Y una aclaración a mi trayectoria, a mi semblanza. Omitieron allí, no sé si por error de máquina, quiero pensar, he sido preso político 7 veces documentalmente comprobado. Preso político 7 veces. Continúo. Proyecto de gobierno para el Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Artículo 7º constitucional y 9º constitucional. 1. Respeto y seguridad a la pequeña propiedad ejidal y comunal. Liquidación total del latifundismo rural y urbano. Artículo 27 constitucional. Fomento y apoyo económico inmediato. Créditos con el mínimo de interés bancario del 6% a la pequeña y mediana industria, a los talleres familiares. Artículo 25 y 28 constitucional. 3. Respeto y apoyo al pequeño y mediano comercio con préstamos oportunos con interés bancario del 6%. Artículo 25, 28 de la Constitución. Organizar y desarrollar las cooperativas de bienes y servicios propiedad de los obreros, campesinos y profesionistas. Artículo 25 y 28 constitucional. 5. Cárcel y pena máxima para el delito de fraude electoral. Artículo 22, 39, 40, 41 constitucional. Autoridades y ciudadanos que lo cometan con trabajos forzosos al servicio de la comunidad. 6. Cárcel y pena máxima para el delito de corrupción a funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal, a líderes sindicales y a dirigentes de partidos políticos que lo cometan. Artículo 22, 41, 108 y 110 de la Constitución.
cárcel y pena máxima para el delito de violación a los derechos humanos, secuestros, tortura, desaparición y asesinatos políticos, a los miembros del Poder Judicial, policías y grupos paramilitares que lo practiquen. Artículo 22 y 102 de la Constitución, con trabajos forzados al servicio de la comunidad. 8. Pena de muerte para los talabosques, selvas, montes y cazadores ilegales y causantes de desastres ecológicos. Artículo 22 y 27 de la Constitución. 9. Cambio a la ley del registro civil y a la ley orgánica municipal de los municipios del país para cambiarnos los nombres, libre e informadamente, los nombres y apellidos de esclavos extranjeros. Terminó su tiempo. ¿Está bien? Adelante. Gracias. Es el turno del precandidato José Guadarrama Márquez. El profesor José Guadarrama Márquez nació en Zimapán, Hidalgo, cursó sus primeros años de escuela en Jacala, municipio del estado de Hidalgo, terminó la primaria en el internado Hijos del Ejército en Pachuca, Hidalgo. Realizó sus estudios secundarios y profesionales titulándose como profesor de enseñanza primaria y secundaria en la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, El Meje, en Hidalgo. Posteriormente, en la Escuela Normal Superior de Tlaxcala se tituló como licenciado en Ciencias Sociales. Su primera actividad docente se realizó siendo profesor de educación primaria en la Escuela El Pensador Mexicano en Jacala, Hidalgo, de 1968 a 1972. Fue fundador y director de la Escuela Secundaria Licenciado Adolfo López Mateos, en la misma población, de 1970 a 1973. Presidente municipal constitucional para el periodo 1973-1976. Diputado federal en la 51 legislatura. En 1981, vocal ejecutivo del Patrimonio Indígena del Valle de Mezquital y la Huasteca hidalguense. En el gobierno del estado de Hidalgo ocupó diversos encargos. En 1983 a 1987. En 1991 es electo diputado federal por segunda ocasión. En 1994 es electo senador por el estado de Hidalgo. Senador de la República en el año 2006 al año 2012. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, integrante de la Comisión de Agricultura, de la Comisión de Relaciones Exteriores y secretario de la Comisión de Estudios Legislativos. Presidente de la Delegación Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, miembro del Parlamento Euro-Latinoamericano, secretario electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática entre el año 2014 y el año 2015. Precandidato, comienza a correr su tiempo. Amigas y amigos, muchas gracias que nos acompañan. Al señor moderador, a los sinodales, muchísimas gracias que podemos estar en este ejercicio democrático, a los medios de comunicación. Y qué bueno que en el Partido de la Revolución Democrática nos atrevemos, como debemos atrevernos los hidalguenses, a realizar un ejercicio. Y no podía ser diferente, porque somos un partido democrático que dialoga y que habla con la gente. Y estamos muy alejados con quien hace unos días dijo que consultar al pueblo nos llevaría a la anarquía, porque no se puede dar en otro partido político que no sea democrático. Esta es la realidad de un partido político democrático, no la telenovela de la imposición de un dedazo anunciado. Por ello, al estar aquí, Isidro, Valente y servidor, en un ejercicio respetuoso, de altura de miras, de encontrar la definición de quién debe ser quien encabece la candidatura a gobernador y buscar la gubernatura, desde luego que es sumamente importante. Como importante es que los hidalguenses aprovechemos esa reforma constitucional que en 2007, como senador de la República, llevamos para el empate de fechas y que el mismo día podamos elegir al gobernador del estado, a las y los presidentes municipales, a las y los diputados locales. Sin duda, hay que aprovecharlo. Después de 86 años de pobreza y marginación, requerimos aprovechar esta oportunidad. No hay mal que dure 100 años, dice el refrán popular. Tengamos cuidado, amigas y amigos, ya van 86 años. Y por eso tenemos que estar muy atentos, muy definidos y determinantes. 86 años de corrupción e impunidad. Y por ello
es importante que nos atrevamos a cambiar a nuestro estado. Que se puede cambiar, claro. Y el cambio es el que nos va a dar la posibilidad de transformarnos. Hay que ver a Tlaxcala, nuestro vecino a unos cuantos minutos de aquí. Hay que ver a Puebla, hay que ver a Querétaro, hay que ver a San Luis Potosí. Solamente nuestros vecinos que se han atrevido a la alternancia, al cambio, y sus indicadores son muy distintos y muy diferentes a los nuestros. Tlaxcala más pequeño, casi 4 veces, Querétaro menos de la mitad, y sin embargo sus indicadores son muy superiores porque se atrevieron a cambiar. Por ello, yo creo que un cambio es para bien, para mejor empleo y empleo mejor pagado, mejor educación, mayor seguridad para nuestro pueblo, tener la capacidad de abatir la pobreza y ser atrevidos a que este estado sea el estado líder del país porque tenemos las condiciones. En mi caso, junto con la gente del PRD, en los últimos años hemos logrado ganar más de 70 municipios. Hemos ganado de mayoría diputaciones locales y federales. Y en 2006, por primera vez en los 86 años, Pepe Guadarrama gana de mayoría la senaduría de la República. Entonces, sí es factible que podamos ganar. Lo hicimos con el PRD y con la gente del PRD. Tenemos que buscar quién es el más capacitado para poder encabezar. Yo tengo rumbo y objetivos muy claros y muy definidos. Tengo la experiencia, tengo el ejercicio de liderazgo político, de representación en cargos de elección popular, de cargos de la administración pública, y sé por dónde puede caminar este estado para que sea exitoso. Amigas y amigos, llegó la hora, hay que atrevernos, hay que ir por el cambio. Allá en cada uno de los hogares y en cada uno de esos casi 4,700 pueblos que tiene nuestro estado, están esperando que haya un partido político, que haya mujeres y hombres que nos atrevamos a lograr el cambio. Llegó la hora, es para bien, es por nuestros hijos, es por nuestros pueblos. Les agradezco mucho que me hayan atendido en esta participación. Gracias, precandidato. Es el turno de Isidro Pedraza Chávez. Isidro Pedraza Chávez nació el 15 de mayo de 1959 en Jacala, Hidalgo. Profesor rural de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, El Meje, Hidalgo. Militante y fundador del Partido Socialista de los Trabajadores, del Partido Mexicano Socialista y del Partido de la Revolución Democrática en el Estado. Presidente de la Agrupación Política Nacional Campesinos de México por la Democracia CAMED. Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina UFIC. Diputado federal por el Estado de Hidalgo en la 60ª legislatura 2006-2009. Actualmente Isidro Pedraza Chávez, senador de la República en representación del Estado de Hidalgo. Precandidato, comienza a correr su tiempo. Gracias, buenas tardes a todos, compañeras y compañeras. Esta tarde damos continuidad a un ejercicio que iniciamos el 28 de julio de este año. Ahí hicimos un llamamiento a la formación de un gran frente político en el Estado que nos permitiera lograr la alternancia en Hidalgo. Ese frente fue atacado y bombardeado y trataron de colocarnos como un partido débil y sin perspectiva para enfrentar los retos y los desafíos que tenemos. Yo quiero decirles que hoy, este inicio de ese proceso dio un paso más el 31 de enero, donde logramos al inicio de mi precampaña conjuntar la presencia de más de 5,000 hidalguenses que están volcándose en la esperanza de ver que en Hidalgo se dé la alternancia. Hoy, este reto que hace mi partido, donde celebro la presencia de José Guadarrama, de Valente Martínez, y ustedes que me escuchan y ustedes que nos ven el día de hoy, sirva para plantear el escenario de concepción que cada quien tiene de cómo hacer una ruta para la alternancia en Hidalgo. Yo voy a decirles brevemente que tengo el concepto de que hay que activar la economía en el estado de Hidalgo. Requerimos nosotros proponer una economía solidaria que parta de la base del impulso de cooperativas
para que podamos lograr el financiamiento de actividades que hoy se quedan tiradas y que no tienen el respaldo del gobierno, porque hay 86 años de abandono a la actividad productiva en Hidalgo. Tenemos que crear las cadenas productivas, lograr que el maíz pueda ser industrializado, comercializado por los auténticos productores y romper con las cadenas de coyotaje. Necesitamos darle impulso a nuestro mercado interno sobre la base de que el pueblo coma lo que produce y que consumamos lo que industrializamos, porque somos capaces de hacerlo. Tengo la intención de que hagamos una reforma política en Hidalgo, porque Hidalgo ha sido un estado apremiado y de alguna manera ha estado asfixiado por el autoritarismo de 86 años en este estado. Nosotros requerimos hacer una reforma para que el ciudadano tenga derechos plenos. Hemos avanzado en el devenir de la lucha de los derechos humanos, pero aún nos falta llegar al clímax de esa realización de la conquista de los derechos humanos y requerimos, por lo tanto, el derecho a votar, a ser votado y la revocación de mandato. Esto es algo que está pendiente y que han tenido miedo los que están en mayoría en las cámaras, tanto PRI como PAN, para poderlo abordar. Necesitamos abordar el tema de la salud para darle libertad a los ciudadanos y que puedan escoger en los distintos métodos de medicina cuál es la que quieren, para que ésta sea alópata, homeópata o medicina herbolaria o tradicional. Necesitamos impulsar esas reformas en nuestra constitución local para poder hacer esto. Creo que la educación debe de ser gratuita. Ya basta de que la gente deje buena parte de su magro salario en las aportaciones en las escuelas para la educación. Pues tenemos que hacer que esta sea gratuita, con oportunidad y cubra todos los estratos de nuestra juventud, jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria y la universidad. Crear los comedores universitarios que faciliten la oportunidad de que puedan nuestros jóvenes ahí alimentarse. Necesitamos generar un seguro del desempleo, porque en Hidalgo una de las demandas más recientes de la población es la del empleo. Hay que llegar y proponer el seguro del desempleo y que garanticemos que el salario sea remunerador, que tenga esa parte que le han quitado la inflación y que ha perdido capacidad de compra. Necesitamos ahora actualizar en ese sentido. Queremos que Hidalgo sea un estado donde el empleo sea bien pagado, porque es lo que nos demanda la gente, ganar bien, vivir bien, estar bien, y eso es lo que vamos a proponer nosotros. Hay la intención de crear la Secretaría de la Alimentación para generar un vasto sistema de distribución de alimentos en nuestro estado que garantice que la alimentación sea una prioridad del gobierno para que nuestra sociedad en su salud, con su ingesta nutricional correcta, evite las enfermedades que hoy son azote de los hidalguenses. Esta es una parte del decálogo o de los puntos que propongo. Tendré oportunidad más adelante de desarrollarlos en cuanto los temas nos lo vayan permitiendo para poder exponer con amplitud estas líneas que he esbozado. Muchas gracias. Muchas gracias, precandidato. Terminamos el módulo 1, comenzamos el módulo 2. Les recuerdo, son de temas comunes, 3 turnos por precandidato de 3 minutos cada uno, con opción de réplica de hasta 2 minutos y de contrarréplica hasta de 1 minuto. El moderador hará la selección de los 3 temas a debatir. Les recuerdo que los temas son educación, seguridad, economía, empleo, salud, justicia, combate a la pobreza y ecología y medio ambiente. El orden de intervención de cada uno de los precandidatos es el siguiente del primer tema. En primer lugar, hará uso de la palabra el precandidato José Guadarrama. En segundo lugar, Isidro Pedraza. Y en tercer lugar, Valente Martínez. El primer tema seleccionado es justicia. Tiene la palabra por 3 minutos el precandidato José Guadarrama. Muchas gracias. Justicia es algo que ha estado alejado durante 86 años de un solo partido
en nuestro Estado. Y ha estado alejado porque no existe la separación de poderes. Esto es muy lamentable. La Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 dice con mucha claridad que si no hay separación de poderes, no hay Constitución. Y esto es lo que ha sucedido permanentemente en Hidalgo. No hay una separación de poderes y el Poder Judicial está sometido al Ejecutivo y está sometido, y es lo que ha generado la impunidad y la corrupción a lo largo de tantos años. Por ello, es muy importante que los magistrados puedan ser propuestos por el Consejo de la Judicatura y que solamente el Congreso sea quien vote para aprobar quiénes deben ser los magistrados. El Procurador General de Justicia no es el abogado del pueblo. No hay la confianza en que pueda hacerlo porque depende estrictamente de la definición del propio titular del Ejecutivo, a pesar de que se mande una terna, pero se manda una terna a modo y debe existir mecanismos reales que permitan el que se defina con claridad al mejor hidalguense o a la mejor hidalguense para poder serlo. El nuevo sistema penal de justicia, ¿de qué nos sirve que podamos tener magistrados, jueces muy preparados si el eslabón de la debilidad es la policía? Una policía que deja mucho que desear y a la que le tiene, por cierto, miedo el pueblo. La Comisión de los Derechos Humanos es una comisión que también está sujeta en el Estado al propio Ejecutivo y entonces hay una violación sistemática de los derechos humanos y nuestro pueblo no tiene en dónde arroparse. A nivel de la Procuraduría de Medio Ambiente, vemos pasar los camiones a Epazoyucan, de los jales de Pachuca para que se hagan negocios con funcionarios en Pachuca y sea basurero en nuestro estado en Epazoyucan, o las complicidades en Zimapán en los años pasados del tiradero de tóxicos más grande del mundo que se estaba haciendo y que se pudo parar cuando encabezamos un movimiento para no permitirlo. Debe llegar el cambio de cuidar la justicia. Es el momento de la justicia. Muchísimas gracias. Gracias, precandidato. Es el turno de Isidro Pedraza con el tema justicia, hasta por 3 minutos. Gracias. En el tema de justicia, yo he pensado que tendremos que modificar nuestra Constitución para que el Procurador de Justicia sea electo por los ciudadanos, se someta al escrutinio de la sociedad y este Procurador mantenga la independencia con el Ejecutivo Estatal y que no sea utilizada la Procuraduría para perseguir dirigentes sociales que luego criminalizan su lucha y están en la cárcel, como le ha hecho durante mucho tiempo los gobiernos priistas de Hidalgo. Entonces requerimos nosotros que también el Tribunal Superior de Justicia hacer una serie de reformas, porque hoy los jueces gozan de la garantía de inamovilidad. Tenemos que hacer las reformas necesarias para que la sociedad pueda juzgar el desarrollo, el desempeño de los juzgadores y que estos se apeguen principalmente a la impartición de justicia y que no sea la justicia comprada la que se esté aplicando en los tribunales en nuestro estado. Requerimos nosotros establecer por ello la vigilancia de jueces para que los jueces que se aparten de los principios de la legalidad sean separados del cargo y la justicia nunca más vuelva a requerir padrinos políticos para aplicar la ley. Esto lo hemos vivido los hidalguenses. Se padece el influyentismo a la hora de aplicar justicia. ¿Cuántos expedientes se inician pero no concluyen con la persecución del delito? ¿Cuántos se inicia el procedimiento pero no llegan a las cárceles en nuestro estado? Pero si vemos, encontramos en la cárcel ciudadanos pobres. Uno que se atrevió a cortar un árbol tiene multa y pena corporal en las cárceles de nuestro estado. Requerimos nosotros actualizar este marco legal para que la justicia realmente sea algo alcanzable por nosotros. Hay una gran desilusión de los hidalguenses y de los mexicanos en general porque la ley no se respeta, la ley no se aplica
y se genera el concepto de impunidad en los mexicanos. Necesitamos desterrar de la cabeza de todos que la ley no se aplica, que la ley se hizo para burlarse. La ley debe estar viva, vigente, para aplicarse en donde quiera que haya un delito, el delito de la corrupción. Por eso tenemos que castigar con estas leyes a los delincuentes del fuero común, pero también a los delincuentes disfrazados de funcionarios públicos que roban y medran los recursos del erario público. Esta es la parte que hay que encaminar en la justicia que Hidalgo espera, donde esperan los hidalguenses ver una alternancia y un cambio, es en acciones como esta. Gracias. Muchas gracias, precandidato. Es el turno ahora del precandidato Valente Martínez con el tema de justicia, hasta por 3 minutos, por favor. Un preso político del año 68, José Revueltas, en la cárcel de Lecumberri, escribió como pudo una frase célebre y que simbra. José Revueltas dijo: en este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Y tal es la situación de Hidalgo en las cárceles municipales y distritales. Yo que he estado en la cárcel 7 veces en municipales y distritales, que he sido secuestrado y privado de mi libertad, y no solo por la policía ministerial o judicial, como manda el artículo 17, 19 y 21 de la Constitución, sino también he sido secuestrado por los sicarios, por los guardaespaldas de los pseudoagraviados en delitos inventados. Es muy peligroso y es muy grave que Hidalgo empiece a michoacanizarse, o como pasa en Guerrero. Eso es muy grave. Es muy grave que el pueblo haga uso de su derecho a la violencia. No es cierto que el pueblo no tenga derecho a la violencia. No es cierto que el Estado sea el dueño o tenga el monopolio de la violencia. No es cierto. Si leemos la Constitución con calma, el artículo 39 de la Constitución y el 136 de la Constitución nos da ese derecho a la violencia cuando el pueblo no es escuchado, cuando al pueblo le violan sus derechos elementales, cuando se violan sus garantías individuales, sus derechos humanos. Que no se llenen la boca algunos agoreros del sistema del Estado cuando dicen que el gobierno no tiene derecho a organizar sus autodefensas. Lo único que hace el pueblo es defenderse, y eso está garantizado bien claro en el 136 de la Constitución. He estado en las cárceles distritales de Actopan 3 veces y no he sido sentenciado, por cierto. Y lo que me duele y lo que le duele al pueblo y a la gente que conoce de ese tema es que hay un hacinamiento que da pena, que da tristeza, que ningún miembro de derechos humanos del país o del extranjero aprobaría. 25 presos, 25 internos en un cuarto de 4x4. Tráfico de influencias, corrupción e impunidad. Entonces, para abonar en lo que ya dijeron mis compañeros, porque en este partido se debaten las ideas y no importa que nos digan que somos rijosos, preferimos… Su tiempo, precandidato. Adelante. Gracias. Terminamos el primer tema seleccionado, ahora vendrá el segundo tema. La réplica. ¿Nadie pidió réplica? ¿Usted? Sí, pero no lo había visto. Nada más una pregunta. Sí. Se supone que era en automático, ¿no? La réplica contra réplica. Si no se toma la palabra o si no alzan la mano para indicar y seguir ese orden, difícilmente podremos tener precisamente la adaptación de orden en este tipo. Precandidato José Guadarrama Márquez, lo escuchamos hasta por 2 minutos. Sí, este tema que tanto lacera y que tanto duele, tendríamos que tomar algunos datos sumamente importantes. 87% de los que sufren una agresión, un delito, no denuncian.
solo denuncian el 17% y solamente el 12% tiene la posibilidad de que se constituya el expediente. ¿Por qué no lo hacen? No lo hacen por el ejercicio sistemático de la impunidad. No lo hacen porque en la entidad permanentemente saben que hay una dependencia directamente del Ejecutivo y son los más poderosos para quien está la justicia. Y eso es muy lacerante y muy lamentable. La gente tiene miedo y desconfianza, claro. Por cada 100 denuncias, solo 20 son imputadas. Tenemos que hacer las reformas de fondo. Y la reforma más importante, garantizar la independencia de los poderes. Si no, no podremos transitar ni podremos caminar. Sin duda, nuestro Estado requiere una gran protección de sus poderes y sin duda este Estado requiere y tiene sed de justicia. Llegó la hora de que la justicia se pueda implantar en Hidalgo y lo podemos hacer. Gracias. Gracias, precandidato. ¿Alguien más quiere hacer uso? Muy bien. Precandidato Isidro Pedraza, adelante, hasta por 2 minutos. Bien, uno de los temas asociados al tema de la justicia es el tema de los derechos humanos. Y entonces, en Hidalgo hemos vivido la aplicación de la justicia sobre la base de la ley del garrote. Y a cada manifestación que dan los ciudadanos nos están aplicando la fuerza pública para aniquilar inconformidades sociales. Nosotros tendremos que proponer una reforma para vigilar el manejo del uso de la fuerza pública y que esto regule la intervención de los organismos policíacos en el Estado. Necesitamos garantizar que la seguridad pública sí sea una seguridad y que aquellos que están obligados a resguardarnos lo hagan con responsabilidad. Tenemos que aprender a disasociar qué es un infractor menor y qué es un delito del fuero común, y ahí es donde está la complicación. Hoy se debate sobre el mando único de la policía. Nosotros hemos presentado una iniciativa donde decimos que tenemos que garantizar que en el tema de la justicia y de la seguridad haya policía municipal en aquellos municipios menores de 20,000 habitantes para que no rompamos con la esencia del ayuntamiento y del municipio. Por eso es importante cuidar el tema de los derechos humanos y habremos de proponer una serie de acciones que garanticen la vigilancia de los organismos de derechos humanos de la sociedad en las acciones que realiza el gobierno y darles credibilidad en las denuncias, porque a veces de nada sirve que denuncien si el Estado no les confiere valor a las denuncias que hacen. Por eso en este tema tenemos que caminar con prontitud para garantizar que en Hidalgo realmente exista justicia y un pleno ejercicio del respeto a los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, precandidato. Escuchamos la voz del precandidato Valente Martínez hasta por 2 minutos. Yo discrepo un poco de los compañeros. Aquí hay que plantear cosas concretas de cómo acabar con este cáncer de la injusticia en el estado de Hidalgo, porque yo se la he sufrido y la he vivido. Concreto, las autoridades federales, estatales y municipales, los miembros del Poder Judicial y Legislativo que cometan daños y perjuicios patrimoniales, administrativos y políticos, y racismo y discriminación contra pueblos indígenas de Hidalgo, en contra de los ciudadanos y ciudadanas, tendrán que reparar el daño con dinero en efectivo o con el decomiso de sus bienes y con cárcel y trabajos forzados al servicio de la comunidad. No habrá juicio político, no más al fuero, simplemente se aplicará como a todos los ciudadanos por igual el juicio civil. Artículos 2, 14, 16, 21, 27 y 40 constitucional. Solamente proponiendo medidas concretas que el pueblo entienda, nos va a creer nuestra propuesta en la justicia en este estado de Hidalgo. Gracias. Gracias. Tiene todo el derecho de 1 minuto de contrarréplica. ¿Alguien va a solicitar este recurso? Si tiene a bien, entonces pasamos
al segundo tema seleccionado. El segundo tema es educación. Gracias. Y el orden de participación para este segundo tema es el siguiente. En primer lugar será el precandidato Isidro Pedraza, en segundo lugar Valente Martínez y en tercer lugar José Guadarrama. Adelante, precandidato Pedraza. Gracias. En el tema de educación, yo creo que la educación la hemos concebido como la palanca del desarrollo para nuestros pueblos, para nuestra sociedad. Y hoy en Hidalgo hemos estado en condiciones de no poder garantizar ese acceso a la educación en todos los niveles. Hay, por lo tanto, resultados de un analfabetismo en Hidalgo de 189,764 personas que no lograron tener ningún conocimiento ni ninguna instrucción. En niños existen cifras de 53,201 que están afectados en este tema de la falta de atención en la educación, y es lo más grave. No podemos permitir que nuestra niñez la estemos afectando, dejándolo fuera de la oportunidad de estudio en este momento. Tenemos que garantizar, por lo tanto, que para que la niñez en Hidalgo pueda tener acceso a la educación, los padres tengan condiciones de poderlo enfrentar. Hoy la educación no es gratuita. Hoy la educación tienen que hacer los padres de familia el esfuerzo por completar en las escuelas primarias muchas de las actividades que deben de desempeñarse en el programa docente. Por ello, vamos a impulsar la necesidad de que puedan tener comedores integrales nuestros niños en las escuelas, a partir de que, como lo hemos propuesto, en la Secretaría de la Alimentación puedan abordar estos temas para vigilar la calidad de la ingesta alimenticia en nuestros niños. Y hay que desterrar este tipo de alimentación dañina en la que durante muchos años hemos estado sujetos. Tenemos que lograr que esta población de jóvenes que ingresa a las universidades y que solamente termina el 18%, sea una realidad de que sí se puedan graduar en un mayor número estas posibilidades. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que abordar uno de los problemas que incluso en Pachuca, por ser capital del estado, y se manifiesta y que tiene que dar pauta al desarrollo, que es el problema del transporte. Hay que garantizarle transporte gratuito a los estudiantes universitarios y preparatorianos de secundaria para que el gasto en pasajes no sea un problema para sus familias. Reducir el costo de este instrumento de transporte y poder generar las condiciones donde se ventile públicamente cómo están entregando las becas a los jóvenes que están estudiando. Hoy se habla de que se entregan becas, pero jamás hemos logrado encontrar quiénes son los beneficiarios, porque en cada recorrido que yo hago me encuentro con peticiones de becas de madres de familia en este sentido. Hay que construir comedores estudiantiles públicos, no casas del estudiante, sino comedores públicos, para que estos jóvenes puedan tener la oportunidad de alimentarse al ir a la escuela. Gracias, precandidato. Es el turno del precandidato Valente Martínez, hasta por 3 minutos. Bueno, dijo Nelson Mandela, preso político 25 años y presidente de la República de Sudáfrica, que la educación es el arma más poderosa del mundo. La educación es el arma más poderosa del mundo. Y en Hidalgo, los que venimos del ala democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, tenemos una visión diferente, una visión socialista. Me considero un socialista democrático y por lo tanto creo que la reforma educativa hay que entrarle de frente y de lleno, pero tiene que consultarse al pueblo, a los maestros del sindicato, a la coordinadora, a todos los grupos internos del sindicato y los maestros y a los padres de familia, y preguntarles a los empresarios, a los comerciantes y al pueblo en general, qué tipo
de seres humanos o personas, qué tipo de aprendizaje, de educación quieren para el mercado productivo, porque resulta que en Hidalgo, un estado muy subsidiario, muy subsidiado, hay muchas escuelas, pero el alumno sale y no tiene mercado de trabajo. La educación, como todos sabemos, y malos que venimos del ala socialista del partido, sabemos que la educación es la columna vertebral del sistema, del Estado, y ellos dicen qué tipo de educación, qué tipo de planes y programas les conviene a sus intereses. Ahora, hay que ver qué tipo de educación le conviene al Estado de Hidalgo, a la sociedad en general, al pueblo, a los grupos indígenas, a los empresarios, a los comerciantes. ¿Qué educación le estamos dando a los niños, a los jóvenes, a las mujeres y al pueblo en general? No solamente el INEA. El INEA es un gasto oneroso para el pueblo. Aquí el problema es el analfabetismo funcional de la mayoría de los profesionistas del Estado de Hidalgo, con todo respeto, no la mayoría, pero sí gran parte. Entonces, compañeros, ciudadanos, ciudadanas, ¿qué tipo de educación queremos para el Estado de Hidalgo? Y aguas, algo que tal parece que flota en el ambiente, pero no nos atrevemos a tocar. ¿Qué es eso? Yo como maestro no entiendo qué es eso de la ciudad del conocimiento. ¿Por qué tenemos miedo a hablar de nuestra universidad? ¿Quién gobierna? ¿Quién dirige? ¿Quién dice cuáles son los planes y programas de nuestra gloriosa universidad del Estado de Hidalgo? Ahí le dejo. Gracias. Turno del precandidato José Guadarrama, por favor, hasta por 3 minutos. Si queremos cambiar Hidalgo, tiene que ser con la educación. Orgullosamente soy maestro, pero para hacerlo tuve que salir desde los 10 años de mi pueblo, en Jacala, porque no había ni una sola secundaria en todo ese manchón de la sierra. Estuve 7 años internado y regresé a fundar la primera escuela secundaria de la sierra, donde fui director. Como presidente municipal a los 23 años, hice la segunda escuela secundaria, expropié un gran terreno que hoy es un corredor de la secundaria, el CETIS, el Instituto Tecnológico Regional de Pachuca Campus Jacala y la Universidad Pedagógica. Porque la educación tiene que ser el motor para cambiar el Estado. ¿Cómo aceptar que tengamos un Estado con 8 grados de educación, 8 años de educación, segundo de secundaria, con un 8.2% de analfabetismo? Ronda por arriba de los 200,000 analfabetas del Estado. Y el 15 de junio de 1995, pomposamente, en Opala, ante el presidente Zedillo y ante el gobernador del Estado, Jesús Murillo, el secretario de Educación, Omar Fayad Meneses, dijo que se levantaba la bandera blanca del analfabetismo. ¿Y estos 200,000 o 240,000? ¿Otra mentira histórica? Esas son las mentiras sistemáticas que han venido dando, porque dicen que son verdades históricas, pero en la realidad son mentiras históricas. Por ello, hay que impulsar la educación para los que más necesitan. Por esas fechas, un poco después, se cerró la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Meche, donde terminó Isidro Valente, el presidente del partido, el señor diputado Celestino Ábrego. Yo les pido que como gobernador me ayuden a que abramos esa escuela, porque los hijos de campesinos como nosotros necesitan educación para poder tener una carrera. Por ello, creo que el Estado requiere, hay que triplicar las becas para que los jóvenes y los niños puedan estudiar. Necesitamos atrevernos a duplicar el presupuesto de educación para que sea el motor de la transformación de nuestro Estado. Sin duda, es la etapa en donde tenemos que decirle al Estado: llegó la hora de la educación, llegó la oportunidad de darle las herramientas a nuestros hijos para que salgan exitosamente al mercado. Requerimos alinear proyecto educativo con planta productiva, y creo que sé y cómo puedo lograrlo. Muchísimas gracias. Gracias, precandidato. ¿Alguien quiere hacer uso de su derecho de réplica? Réplica.
Levantó la mano primero el candidato. Que nunca volteas. Estoy volteando derecha. Pero le concedemos a Isidro. Le concedo a usted muy bien, turno. adelante, el orden. Adelante, precandidato. A ver, la observación te la hago fraternalmente, o sea, porque has estado con la vista baja desde que mi compañero Valente estaba hablando y yo quería hacer el derecho de réplica y nunca levantaste la mirada. Entonces, fraternalmente te lo observo. Lo acepto con todo respeto, gracias. Miren, Valente plantea varias cosas que son importantes revisar. Claro que nuestra formación, en la normal del MESE, porque ahora curiosamente aquí hay 3 egresados del MESE en estos podios. Hay más en la sala, pero hoy aquí habremos 3. Y por lo tanto, seguramente que vamos a pelear, porque en Hidalgo la educación, donde los que pudimos acceder a la educación en una escuela pública y sabemos el impacto que tiene una beca para poderse formar y para poder ahora regresar a la sociedad parte de lo que hemos aprendido y recibido de educación pública, pues lo hacemos también contribuyendo en la lucha, como hoy lo estoy haciendo para poder ser candidato a gobernador. Y esta intención es poder desterrar de las familias la falta de seguridad de que sus hijos, nuestros hijos, puedan acceder al nivel superior a una formación profesional. Y a veces hay que involucrar de manera permanente a la iniciativa privada para que nos vaya becando a los jóvenes de más alto perfil que puedan garantizar el empleo una vez que terminen la educación superior. Por eso, el tema de las becas es un tema que yo entiendo. Yo fui becado, solamente así pude estudiar. Y esta forma de poderlo plantear ahora en la sociedad, lo vamos a hacer mejorando la calidad de la educación, no simulando que hay educación. Y ese fue el tema fundamental de la reforma educativa, en el que creímos, pero no ha llegado a la sustancia para poder mejorar planes y programas educativos. Muchos niños de los que yo tuve cuando fui maestro y ejercí durante mucho tiempo mi carrera docente, más de 17 años en escuelas primarias rurales unitarias, son testimonio de que su única oportunidad que tienen es la educación primaria. Gracias, ahí se va a acabar mi tiempo. Gracias, precandidato. Precandidato José Guadarrama. Sí, me parece que con mucha responsabilidad es necesario que invertamos en educación. Sin duda, es la mejor apuesta que como gobernante se puede tener. Además, conociendo a profundidad el tema, con la convicción de que las herramientas que tiene un niño, un joven y un ciudadano, cuando se forma académicamente, le da la posibilidad de encontrar las puertas que quiere abrir y le da la posibilidad de ser un buen ciudadano, una buena parte de integrante de una familia y puede aportar al desarrollo de su entidad. Yo comentaba que ese 8.2 de analfabetismo en el Estado, habría que hacer comparativo con quienes sí se han atrevido a cambiar y apostarle a la educación. Nosotros tenemos 8.2 de analfabetismo, el Estado de México 3.6 y Tlaxcala 3.3. Las herramientas que tiene nuestro Estado, de una ubicación geográfica envidiable, de una enorme posibilidad de los recursos naturales con los que contamos, no se justifica que estemos en las condiciones en que vive nuestro pueblo. Pero sin duda, la apuesta es la educación. Y la educación tiene que ser por donde nos guíe para que elevemos la condición de vida de nuestro pueblo. Por eso tenemos que apostarle a la educación para hacer de nuestro Estado un Estado más justo y más preparado. Muchas gracias. Solicita el derecho de réplica y después de contrarréplica el precandidato Isidro Pedraza. Con el respeto que se merece, yo creo que soy necio, así he sido en toda mi vida en la lucha social. Flota en el ambiente el miedo que tenemos de hablar de la corrupción y la antidemocracia
en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en la sección 15 concretamente. Flota en el ambiente el miedo que tenemos de hablar del feudo caciquil que se ejerce en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Mientras no se democratice el sindicato y sus acciones y sus hechos, mientras no se haga una defensa a ultranza de la educación pública y del sindicalismo, no vamos a avanzar en la educación en el Estado de Hidalgo. Los planes y programas los tiene que hacer un sindicato de maestros democrático. Lo tenemos que hacer los que defendemos a ultranza, con capa y espada, a la educación pública. Si no participamos, el pueblo, que es mayoritario, y la sociedad en su conjunto, en la elaboración de planes y programas de educación, lo que hagamos y digamos aquí es estéril. Es bueno decirlo, pero si no participa el pueblo en la elaboración de planes y programas, en los diseños, en los contenidos de la educación, no le veo gran avance por muchas ganas que tengamos. Muchas gracias. Gracias, precandidato. En su derecho de contrarréplica, hasta por 1 minuto, el precandidato Isidro Pedraza. Gracias. Y la parte que no hemos hablado también es la integración de la educación superior. Y nosotros traemos la propuesta de poder impulsar las universidades pluriculturales para los pueblos indígenas. Es un reclamo que nos han hecho, Valente lo ha mencionado como en su carácter de indígena perfectamente al inicio de su intervención, pero creo que hay que dejarlo marcado para que la gente sepa que sí nos interesan ese tipo de temas con los que yo tengo compromiso y tengo años vinculado a esta lucha, y por eso creemos que hay que llevar la educación a esos niveles. Hemos visto cómo se pierden excelentes estudiantes por falta de oportunidad, y esto tenemos que hacer un estudio para lograr que sean en las regiones más importantes donde jalen el desarrollo, la creación de estas universidades pluriculturales. Y la democracia en el sindicato es algo que se va a dar por la sociedad magisterial, no desde los partidos. Gracias, precandidato. Los otros 2 precandidatos tienen el recurso de contrarréplica. Alza la mano el precandidato Guadarrama, adelante. Este tema de la educación tan importante para la posibilidad de transformación del Estado pasa porque también busquemos una educación de excelencia, una educación que nos haga más libres, más independientes, más productivos. Pasa por el que el gobierno sea capaz, estrictamente en lo didáctico, en lo educativo, en lo cultural, de respaldar a sus maestros y darle las herramientas que requiere, fortalecer su condición laboral y buscar que el Estado tenga un proyecto exitoso de excelencia de educación. La excelencia de educación es lo que ha permitido a otros países y a otras sociedades salir exitosamente avantes. Gracias, precandidato. El precandidato Valente hará uso de su recurso de derecho de contrarréplica. Sí, definitivamente. En este partido es grande y es hermoso porque hay el derecho de réplica, la diversidad de ideas y el respeto a disentir. Con todo el respeto que se merece mi camarada Isidro Pedraza, sí pasa por el partido la democratización del sindicato de maestros. Un principio leninista es agitar, educar, organizar y construir. Se supone que los activistas del PRD, los que todavía soñamos con el socialismo, tenemos que ser agitadores profesionales, activistas, y ir escuela por escuela, comunidad por comunidad, colonia por colonia, a visitar las escuelas y a los maestros y decirles y aclararles que estamos con ellos y que estamos en contra de una reforma educativa que se está imponiendo arbitrariamente porque los intereses del Banco Mundial y de la derecha norteamericana así se lo está exigiendo. Hay que ir al sindicato. Terminó su tiempo, precandidato. Gracias. Terminamos esta ronda y vamos por la definición del tema número 3.
tema es ecología y medio ambiente. Ecología y medio ambiente. El orden establecido en este tema número 3, en primer lugar, escucharemos al precandidato Valente Martínez, en segundo lugar, al precandidato José Guadarrama y en tercer lugar al precandidato Isidro Pedraza. Precandidato Martínez, corre su tiempo a partir de este momento. Ecología. A veces callamos cosas que son bien evidentes, bien obvias, y nos hacemos como que la Virgen no nos habla en términos del lenguaje coloquial de mis alumnos de secundaria. ¿Sabían ustedes o sabemos todos que Tula, Mamení, Otomí Mamení, madre de la cultura tolteca y teotihuacana, los toltecas somos otomíes, aunque les duela mucho de la historia oficial, los otomíes somos los teotihuacanos? Y no hablo del gentilicio de Tula porque van a pensar que soy grosero, pero Tula es la letrina más grande del mundo. Tula es la letrina más grande del mundo. Allí descargan 18 millones de habitantes del Valle de México sus residuos. Y es un desastre ecológico casi irreversible. Por eso yo planteo la pena de muerte, porque para los delitos ambientales, porque si no hay vida se acaba el arte, la cultura, la política, la economía. ¿Para qué queremos todo eso si no hay vida? Yo creo que para los delitos de vida debe legislarse y que vuelva la pena de muerte. Tula, en la presa Endó, que en otomí significa piedra cortada. Tula y el distrito 03 de Tula y el 100 de Alfajayuca, digo, bendita las aguas negras, valga la paradoja, porque ha sacado a los indígenas del Valle del Mezquital del hambre, de la miseria, y le devolvemos lo que nos manda el DF en verduras, en semillas, en alimentos. Pero el problema de las aguas negras no son los desechos humanos, porque eso es biodegradable, es abono. El problema del distrito 03 de Tula y el de Afayucan es que algún día van a ser tierras inhóspitas, desérticas, si no tratamos las aguas negras. El problema ahí es el plomo, el bromo, el sílice, los metales pesados y el cáncer, que inevitablemente va a ser una enfermedad por la contaminación de esas aguas negras que irresponsablemente el Estado y los empresarios contaminan. No estamos en contra de las aguas negras, definitivamente que no, al contrario, benditas sean, porque nos dan de comer. El problema es que en el partido se tiene que plantear cómo educar desde la escuela y cómo legislar y cómo cambiar. Y para eso hay que ponerse a trabajar en ese sentido desde la casa de uno mismo. Gracias. Gracias, precandidato. Escuchamos ahora al precandidato José Guadarrama. Quiero compartir con ustedes de estas aberraciones que tiene nuestro Estado, platicarlo. 1882, las aguas residuales de la Ciudad de México se canalizan hacia el Estado de Hidalgo, sin proyecto de distrito de riego, sin proyecto de canales ni compuertas. Y al paso de más de 100 años, la contaminación, lo que las tierras están penetradas de salitre, lo que nuestros niños, nuestra población ha crecido en enfermedades cancerosas, es sin duda gravísimo y lamentable. Y más de 100 años después, apenas en Atotonilco de Tula se está construyendo la planta tratadora de estas aguas, cuando es una reglamentación. La destrucción de nuestros bosques, la contaminación de nuestros ríos, que por cierto tampoco los aprovechamos racionalmente. Hidalgo tiene una huasteca por la que cruzan rumbo al Golfo 1000 kilómetros de ríos y no se aprovecha un solo litro de agua para las actividades agrícolas,
para las actividades agropecuarias. Es penosísimo. Lo que nuestros bosques se han destruido no es aceptable. Por ello, este descuido de los recursos naturales debe tener una solución. Como contraparte, siempre tenemos fortalezas importantísimas. Estamos aquí a solo 5 o 6 kilómetros, donde está el cañón que llega a Pachuca, de los aires permanentes, el segundo lugar a nivel mundial, más importantes que tiene el universo, que tiene la Tierra. Y no se aprovecha en energías limpias, cuando lo podríamos tener aquí para darle al Estado y para darle a una gran parte del Distrito Federal, Tlaxcala y Puebla. Sin duda, requerimos, necesitamos que la parte de la ecología, del medio ambiente, sea una prioridad en el gobierno, y yo así lo veo. Como gobernador va a llegar la hora del medio ambiente, va a llegar la hora de que los hidalguenses vivan en buenas condiciones, no aceptar bajo ninguna circunstancia ver a niños en los canales de las aguas negras del Valle del Mezquital, no aceptar que se talen los árboles, no aceptar que nuestro territorio pueda ser basurero de desechos tóxicos. Eso jamás lo aceptaremos. Muchas gracias. El turno del precandidato Isidro Pedraza. Gracias, Valente. Aprendimos que hay que convertir una demanda en problema, el problema en programa y el programa en la lucha para la acción. Y hoy estamos aquí precisamente estructurando las demandas en un programa de propuesta política para los hidalguenses, para que todos los hidalguenses se pongan en acción. Si hay un tema en el que muchas de las veces somos afectados de manera irresponsable y de manera indirecta, es en el tema del medio ambiente. En el tema del medio ambiente es un problema del cambio climático a nivel mundial que solamente Hidalgo no lo puede resolver. Lo tiene que resolver el conjunto de acciones que los países en el mundo hagamos para que esto pueda ser contenido. Y hay acciones de mitigación y acciones para detener el cambio climático. Hace algunos días con aberración vimos cómo allá en Quintana Roo, en un manglar, el de Tajamar, fue bestialmente afectado, arrasado. Y la mordaza que existe allá en Quintana Roo, muy parecida a la de Hidalgo, en los medios de comunicación, no hizo que ya se conociera la noticia y la denuncia de este efecto. Vino a hacerse a través de las redes sociales, particularmente donde se denunció. Y hoy hay acciones. Estuve ahí y hemos estado siempre en el tema del cambio climático. Hidalgo, no solamente nos afectan lo de las aguas negras, que además es bendición y es maldición, porque a muchos les ha dado la oportunidad de comer, de servir, de tener ingresos y de cambio de vida, y a otros ha perjudicado su salud, efectivamente. Pero tenemos zonas mineras en Hidalgo que impactan la región de Molango y de allá dentro de Tepehuacán de Guerrero, Tlanchinol, donde las mineras están haciendo de las suyas y han afectado en mucho la vida de los hidalguenses. En la región de Tula, es la región más contaminada de nuestro país y tenemos que ver cómo la indiferencia de las autoridades pasa y no hay una sola acción de remedio. Hoy apenas está empezando a poner una planta tratadora de aguas, pero ahí viene el conflicto junto con ella, porque los agricultores que tienen concesionados los volúmenes de agua, ahora les van a restringir el acceso al agua, porque es agua tratada, ya no son aguas negras, y entonces vamos a tener un problema social. A eso hay que dedicarnos en poco tiempo para poder atender esa problemática que no podemos que se vaya. Tenemos amplias zonas afectadas por los jales. Pachuca es un testigo de eso, cómo la presencia de los jales ha afectado nuestro entorno visual y cómo afecta la salud de los pachuqueños, porque hay muchas enfermedades respiratorias producto de estas sustancias que persisten en el ambiente. Y de antemano le pido mi derecho de réplica para continuar. Muy bien, bueno, pues si queremos hacer este ejercicio democrático, para quien solicite o levante la mano,
se puede definir. ¿Quién levantó la mano o quien lo solicite? ¿Quién levanta la mano? Muy bien. Adelante, precandidato José Guadarrama. Hemos visto por los medios de comunicación el ecocidio del manglar de Tajamar. Qué bueno que este ejercicio que nuestro partido está haciendo y que tenemos a los medios de comunicación también pudiera servir, y si viene desde luego medios de comunicación invitados por el Comité Nacional, sería importante pues que también detengamos el que se está realizando en Epazoyucan. Todo por esos negocios en el hábito que a lo largo de los 86 años se viene dando en Hidalgo. Que los 6 años sirven para ver de qué manera se hacen negocios, no cómo se hacen proyectos en beneficio del pueblo, de la sociedad. Pachuca tiene una superficie muy grande de jales, acumulados a lo largo de más de 300 años. Y entonces, indudablemente que son dañinos para la salud. Pero en aras de hacer un desarrollo inmobiliario de negocios hay turbios, han encontrado como basurero Epazoyucan. Y yo creo que este también debería ser un ejercicio que nos permita el que esto no suceda, porque ya lo hemos hecho en el pasado. El basurero tóxico de acumulados 5 estadios aztecas que se estaba construyendo en Zimapán, la sociedad y ahí en el Senado nos organizamos y logramos detenerlo. Por ello yo creo que el compromiso, en mi caso como gobernador del estado, es no permitir que Hidalgo sea el basurero de los intereses y de los negocios turbios. Gracias, precandidato. Precandidato Isidro Pedraza, con su tiempo. Gracias. Estas valoraciones de este tema de mucha trascendencia para la vida de nosotros, porque finalmente es nuestro hábitat el que estamos preservando y es la herencia que estamos recibiendo y que vamos a dejar a nuestros hijos, tiene que tener no solamente medidas de contemplación, sino medidas de acción. Y nosotros tenemos que garantizar particularmente que apliquemos lo más nuevo que existe en tecnología para reciclar los desechos sólidos, producto que nosotros vamos generando en cada lugar, la basura, separarla y poderla incinerar. Hay ya plantas que nos pueden ayudar a que aprovechemos la creación de gas y la creación de agua caliente para muchos lugares y otro tipo de insumos a partir de aprovechar las plantas incineradoras de basura en el estado de Hidalgo. Y requerimos que los municipios más importantes, los más conurbados, puedan tener acceso a estas tecnologías para poder garantizar cuando menos alumbrado público a partir de que se genere gas en la quema de desechos. Tenemos que tomar medidas para aplicar la ley con severidad y darle a los organismos encargados de aplicar sanciones más dientes, más facultades, involucrar a la sociedad para que nos denuncie con puntualidad estos abusos y estas acciones de romper la norma y que generan un ambiente degenerado para nosotros, contaminado, y que de alguna forma hay que empezar a aplicar acciones muy puntuales. Esto hay que darle, por lo tanto, a los organismos que ya existen, a la Procuraduría del Medio Ambiente, a la misma Semarnat que ya existe, hay que darle organismos sociales de vigilancia para que sean los ciudadanos los que denuncien, porque hay muchos funcionarios corruptos que han permitido que esto suceda. Gracias, precandidato. También solicita su recurso de réplica de 2 minutos el precandidato Valente Martínez. Con todo respeto y cariño que se me merecen mis compañeros, uno como dirigente de una organización campesina, UFIC, y mi compañero José, del Frente Democrático. Hay un principio en derecho que dicen que se es cómplice por acción o por omisión, y hay algo fundamental, esencial que estamos olvidando. La palabra México es otomí, y la palabra me es tortilla o maíz. Si no hay maíz, no hay país.
Y es muy delicado que en este foro tan importante estemos olvidando al maíz, que es la base de la alimentación del pueblo mexicano desde hace 10,000 años en este país y en América Latina. Es muy grave y muy delicado que seamos cómplices por omisión del maíz transgénico que, entre comillas, se le está regalando a los campesinos del Valle del Mezquital y de todo Hidalgo. Sabemos que ese maíz transgénico produce cáncer, pero lo grave, más grave, es que nos va a volver dependientes, porque se va a convertir el maíz en una semilla terminator, y nos va a hacer dependientes de los gringos. Hay una compañía que se llama Monsanto en Estados Unidos, nos vende ese maíz porque quiere tenernos como esclavos y porque la alimentación es cuestión de soberanía. Este maíz no se lo comen los gringos, en cambio sí se lo estamos regalando a los campesinos del estado de Hidalgo. Yo le pido a los dirigentes de las organizaciones, como el UFIG, el Frente Democrático, que ese maíz, aunque nos lo regalen, no lo recibamos, y decirle al campesino que está acabando con el maíz criollo, con el maíz pinto, con el chalaqueño, con el maíz que sembraron tus abuelos, a cambio de devolvernos dependientes y de tener cáncer para todas las generaciones que vienen. Muchas gracias. Gracias, precandidato. Está solicitando el precandidato Isidro Pedraza su derecho de contrarréplica hasta por 1 minuto. Corre tiempo, precandidato. Fui aludido. Este tema no está ahorita todavía a discusión, que es el tema de la agricultura, pero sin embargo sí tenemos que tomar medidas porque hay protocolos que está autorizando la Zagarpa para que en varios lugares del país se realicen cultivos experimentales de maíz transgénico. Hay una polémica viva todavía de que si es o no es cancerígeno los productos transgénicos. Sin embargo, nosotros hemos dicho que hay que sembrar trigo transgénico para mandárselos a los americanos, porque ellos sí siembran su trigo criollo y nos mandan transgénico maíz a nosotros. Entonces hay que hacerle al revés. Ellos están necesitados de este tipo de productos. Por eso, parte de la preocupación que hoy tenemos es tomar a todo el Estado como una unidad completa y poder ver los rubros donde hay que generar acciones de responsabilidad, tanto en la agricultura, en el medio ambiente, en la justicia, en la formación de jóvenes, porque esto es lo que está reclamando la sociedad de Hidalgo. ¿Qué propuestas tenemos para su desarrollo? ¿Los otros 2 precandidatos van a hacer uso de su contrarréplica de 1 minuto? No. Muy bien. Terminamos este módulo 2, iniciamos el módulo 3, el mensaje de cierre. El orden de participación, hasta por 3 minutos, es el siguiente. En primer lugar, el precandidato Isidro Pedraza. En segundo lugar, el precandidato Valente Martínez. Y en tercer lugar, el precandidato José Guadarrama. Comienza el tiempo para el precandidato Isidro Pedraza. Muchas gracias. Pues en esta parte yo quiero valorar el esfuerzo responsable que hace mi partido para poder auscultar y ver propuestas de mediano y corto plazo para la sociedad de Hidalgo y ver si los perfiles que están frente a ustedes cubren a cabalidad la expectativa que la gente ha planteado para ver quién los puede representar. Yo he dicho que tengo una visión formada en la lucha social. No he estado nunca al frente de una dependencia, me ha tocado ejercer cargos de representación popular y eso te da una visión y una posición para poder hablar en términos de los problemas. Desde el aspecto legislativo se norman las conductas que hay que regular, se impacta en la voluntad del gobierno para achicar esa anarquía en el ejercicio del poder y ahora nos toca a nosotros, en este campo de la batalla que estamos dando, que es la pelea por la gubernatura, establecer cuáles son los conceptos de un programa de gobierno que hagan que en Hidalgo podamos tener progreso. Yo no voy a ser un candidato que se confronte directamente con el PRI, con el gobierno. Vamos a confrontar la pobreza y el abandono que ellos han dejado a 1 millón o 2 millones de hidalguenses que hoy sufrimos los problemas del desempleo, de la falta de industrialización, de la falta de inversión en la salud,
de la falta de inversión en la educación y que han ido acotando la expectativa de vida de muchos de nosotros. Unos porque en el tema de la salud no se puede proteger y otros porque a partir de la formación profesional hay que salirse de Hidalgo para poder desarrollarse. Hidalgo debe de ser el estado que dé la oportunidad para el desarrollo y el progreso de los hidalguenses. Necesitamos que nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros ancianos vivan en plenitud en el estado. Que nunca más sea un temor y una angustia llegar anciano, porque llegar anciano significa estar condenado a la miseria y al olvido. Tenemos que hacer que tengamos un estado responsable, que se haga cargo de estos adultos mayores para que vivan con confort sus últimos días, porque tengan la seguridad social garantizada. Tenemos que hacer que podamos nosotros generar los empleos, el desarrollo, pero sobre todo las condiciones de vida en los hidalguenses que les permitan disfrutar a plenitud la riqueza que se genera. No podemos ser generadores de riqueza y vivir en la pobreza. Llamo a los hidalguenses a que reflexionen ese abandono que nos han hecho durante 86 años, ¿qué significaría para nosotros el poder enfrentar un gobierno del pueblo, de los pobres con los pobres, para resolver las carencias que tenemos? Esta es la oportunidad. Hoy es el momento de tomar las decisiones con nuestra propia voluntad. Gracias, precandidato. El mensaje final ahora, hasta por 3 minutos, del precandidato Valente Martínez. Estoy en esta tribuna, del cual estoy muy orgulloso, y les agradezco a los que nos escuchan con calma y paciencia. Estoy aquí porque es un derecho estatutario, un derecho constitucional, porque en el PRD, a pesar de los pesares, sí respetamos nuestros estatutos, nuestros programas de acción y nuestra declaración de principios. Estoy aquí porque se me da una oportunidad de soñar, como dijo Luther King, de soñar y soñar. Que se acaba la miseria, el atraso, el abandono, la explotación del hombre por el hombre. Porque ahora eufemísticamente e hipócritamente hemos cambiado vulnerables, vulnerados por explotados. No, Hidalgo sigue siendo olvidado. Existe miseria, sobre todo corrupción e impunidad. Si yo fuera gobernador, y quiero serlo, lo primero que haría era solicitar la modificación de la Constitución a los diputados para que se acabe la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias en nuestro querido estado de Hidalgo. Yo estoy orgulloso de ser indígena otomí, pero me da mucha tristeza que Hidalgo, estando a unos pasos, a 45 minutos del mercado más grande del mundo, no tengamos una industria, unos empresarios progresistas, no tengamos empresarios que compitan en el extranjero, no tengamos una industria, una empresa como la tiene Querétaro, como la tiene Guanajuato, como la tiene Puebla, como lo tiene Tlaxcala. Si queremos que este estado crezca, tenemos que acabar con el feudalismo y con el cacicazgo. Si no acabamos con el cacicazgo, con el feudalismo, que son sinónimos de corrupción y de impunidad, este estado no va a crecer. Digamos lo que digamos, si no acabamos con el cáncer de la corrupción que corroe a la sociedad hidalguense, nuestras palabras aquí serán vanas y se les habrá llevado el viento, porque esa debe ser la principal tarea, acabar con la injusticia, con la impunidad, con la corrupción y con el tráfico de influencias. Y gracias por tolerarnos, compañeros. Gracias porque finalmente este ha sido un ejercicio democrático, un ejercicio intelectual, un ejercicio que ya lo quisiera tener el PRI y el PAN para que les crea la sociedad y les crea el pueblo, porque a pesar de los pesares, sin embargo, como dijo Galileo Galilei, el PRD, sin embargo, se mueve. Gracias. El turno es ahora del precandidato José Guadarrama. El audio, por favor, para el precandidato.
Le van a pasar otro micrófono. Amigas y amigos, ¿qué les dije al principio? Que aquí, en nuestro partido, sí se elige democráticamente y que estamos en un ejercicio responsable para poder concretarlo. Comenté que sí podemos cambiar, que hay la capacidad para transformar este Estado, que tenemos la experiencia, que tenemos la visión y la capacidad. También decir que tengo la enorme seguridad y también la responsabilidad, emoción y compromiso social de que puedo ganar la gubernatura, porque ya 5 ocasiones tuve la posibilidad de ser presidente municipal de mayoría, 2 veces diputado federal de mayoría, 2 veces senador de la República de mayoría. Sé cómo se gana, pero también he sido dirigente político estatal y nacional y he estado en la administración pública estatal y en el gabinete presidencial ampliado en patrimonio indígena del Valle del Mezquital. Por ello, ahora que los sinodales, que mucho les agradecemos, que el moderador, quienes nos acompañan, nos han escuchado, tienen con claridad dónde está la visión, las propuestas y la orientación para transformar este Estado. Difícil cuando son solamente 3 temas, pero sin duda la transformación está en cómo le damos empleo a nuestro pueblo y mejores salarios, cómo combatimos la pobreza y la abatimos, cómo le damos a nuestro pueblo la garantía de que su gobierno lo va a cuidar, le va a arropar, y cómo le damos mayor educación. Pero necesitamos que todo mundo participe para que podamos ganar, porque lo merecemos, debemos cambiar y ganar, y porque cambiar es beneficiar a los ciudadanos, y porque estoy convencido de que el cambio da mayor transparencia, y porque está el ejemplo de los estados vecinos de que sí se han desarrollado porque otros partidos han gobernado en la alternancia y en el cambio. Por eso voy a hacer un gobierno de innovación que se inserte en el siglo XXI y que le dé la posibilidad en la modernidad a todas estas necesidades que tiene nuestro pueblo. Llegó la hora de Hidalgo, llegó la hora de un nuevo amanecer para los hidalguenses. Gracias, amigas y amigos, que nos han acompañado y han permitido este ejercicio democrático. Una vez concluidas las intervenciones de los precandidatos, pasamos ahora a realizar la entrega de sinodales a la Secretaría General del CEN del PRD de sus opiniones, calificación en sobre cerrado. Les rogamos permanecer. Valente, camarada. Socialista demócrata.
lado, por favor. Gracias. Listo. A ver, presidente. Ay, ese siempre llega. Otra. Encarnación. Tú querías la foto.